tal a todos? Soy la profesora Jania Julissa Pérez Bautista, licenciada en Contaduría, Auditoría e Impuestos, y hoy venimos con una cápsula más. Así que déjenme les comparto mi material de trabajo para que podamos dar inicio. Muy bien, esta es nuestra cápsula número 9, Teorías de la Comunicación 2. Hoy venimos hablando del teoría de la recepción con un subtema de codificación y decodificación de Stuart Hall. La teoría de codificación y decodificación de Stuart Hall describe cómo los mensajes de los medios son producidos, codificados y luego interpretados por la audiencia decodificados, argumentando que no hay una correspondencia automática entre ambos procesos. La audiencia puede adoptar tres posiciones principales al interpretar un mensaje: la posición hegemónica, dominante, la posición negociada y la posición de oposición. ¿Ok? Bien. Este proceso propone que la comunicación mediática no sea un proceso lineal y directo, sino que sea el tipo del significado de un mensaje que no es fijo. Pues, por ejemplo, se codifica un mensaje con una ideología particular, mientras que los receptores lo decodifican a través de su propio marco de referencias. Eso da a lugar a múltiples interpretaciones que Hall siempre clasificó por tres posiciones: la dominante, la negociada y la oposición. ¿Ok? El proceso de producción, los creadores de contenido codifican el mensaje aplicando sus conocimientos, ideologías y presupuestos culturales para darles formas específicas. El significado preferente, esa codificación crea un significado que los productores esperan que la audiencia acepte. A menudo está influenciado por ideologías dominantes. El formato, la codificación, también implica adaptar el mensaje a las reglas y formatos del medio de comunicación, por ejemplo, la televisión. La codificación, pues decimos que es ese proceso de codificación al momento de crear ese mensaje por parte del productor, ¿no? Ese proceso siempre va a implicar seleccionar y también organizar la información, la ideología y esos conocimientos para poder tener un mensaje significativo de forma específica y poderlo dar, ¿no? Ahora, según se realice el código particular, las reglas del discurso, los formatos televisivos y las ideologías políticas y sociales influyen en la codificación del mensaje. ¿Ok? Ahora, la decodificación, la audiencia decodifica el mensaje aplicando su propio marco de conocimientos y experiencias para interpretarlo. Las tres posiciones de recepción, la que decíamos, la dominante, es el receptor que decodifica el mensaje de la misma manera que fue codificado, aceptando el significado preferente. La negociada, pues reconoce el significado dominante, pero lo interpreta dentro de su propio contexto local y experiencias, ajustándolo y negociándolo. Una posición de oposición, pues ese receptor comprende el mensaje dominante, lo decodifica de forma contraria utilizando un marco de referencia alternativo y opuesto. Ese proceso de decodificación es esa interpretación de ese mensaje, ¿no? Por parte del receptor. Ahora, el espectador pues usa un propio conocimiento, una propia experiencia, algún contexto social para descifrar ese significado de ese mensaje. Pero la decodificación pues nunca va de forma pasiva, ya que los receptores siempre interpretan activamente el mensaje y el significado final pues no siempre está garantizado que sea el mismo que pretendía el productor. Ahora, esas posiciones de decodificación, como habíamos dicho, que fue las que se pueden situar en el receptor, en la decodificación dominante, pues siempre va aceptando ese mensaje, ese, pues como fue codificado por el productor, compartiendo siempre la misma ideología y la misma referencia. En la negociada, pues el receptor siempre debe comprender ese mensaje de forma, de una interpretación de manera diferente, basándose siempre en su propio contexto social y su propia experiencia. Eso va combinando esos elementos de la lectura
hegemónica con esas interpretaciones locales. Pero la de oposición, pues siempre, pues hay que comprender ese mensaje dominante, pero bueno, hay algunos que lo rechazan por completo, interpretándolo de manera totalmente contraria a la original del productor. A veces es como un mensaje que viene de boca en boca y pues bueno, tú al final de cuenta, en ese último, de lo que te dijeron, pues tú dices, ok, sí es cierto, ¿no? Pero a veces pues no, es como que el mensaje no llegó de forma correcta. Pero bueno, ahora, en esta, pues Hall tenía como propósito es analizar la diferencia de una producción discursiva de otros tipos de producción en nuestra sociedad. Pues su objetivo era que tuvieran esos mensajes como signos vehículos, organizados de un modo específico, que como cualquier lenguaje se organiza por medio de códigos dentro de una cadena sistemática de un discurso. En un polo se encuentran los medios de producción, sus tecnologías, relaciones sociales y prácticas y sus organizaciones institucionales que conjuntan e integran los vehículos simbólicos que permite esa circulación de ese producto. En tanto que se construye el mensaje de acuerdo a ese conjunto determinado de códigos que se inscriben en algún discurso. Para que ese circuito de producción se complete, pues siempre es necesario que el producto sea distribuido a distintos públicos, quienes pues tienen que transformar ese producto y convertirlo en una práctica social. Si el significado no es aprendido ni puesto en práctica, pues no tendría efecto porque no hay un consumo de él. Para facilitar esa y sea deseable el mensaje por parte de esos receptores, pues siempre hay que tener en cuenta que es necesario que los mensajes producidos estén codificados en la forma de un discurso significativo, pues para que pueda ser decodificado adecuadamente. Pues Hall advirtió que era necesaria la articulación de todos los momentos del circuito, pero que el paso de uno a otro no está siempre garantizado porque puede ser interrumpido. Por ejemplo, existe el riesgo de una asimetría o no coinciden entre códigos de codificación y de decodificación. Ahí se desfase a la muestra de autonomía relativa, ¿no? De esos dos momentos del circuito comunicativo. Dado que esos signos son por naturaleza inestables, pues su significado no es fijo, el discurso de los medios masivos de comunicación hace ese código más naturalizados para limitar el proceso de significación. Códigos que funcionan como mapas de significado en una cultura o en una comunidad ya de forma determinada. En cualquier sociedad o cultura hay esos mapas de sentido o dominios del discurso preferido que son necesariamente ideológicos, en tanto que imponen un orden institucionalizado a los diferentes elementos de la vida social. Pues bueno, no obstante eso, Hall siempre rescató la posibilidad del malentendido que ocurría como discrepancia en los códigos de codificación y decodificación. Aunque no fue frecuente, esa última, eh, esa última idea que él tuvo, pues Hall tuvo otras tres ideas de forma hipotéticas que fueron de esa recepción, ¿no? Que fue la dominante, pues es cuando el espectador decodifica el mensaje de acuerdo con el código dominante que coincide con la significación hegemónica y la posición que fue la negociada pues bueno, que se caracterizó por la combinación de elementos oposicionales y adaptivos que va reconociendo esa legitimidad de las definiciones hegemónicas al tiempo que las interprete los contextos más locales. Ahora, los códigos que fueron los negociados, pues siempre operan por medio de una lógica ubicada en tanto que situaciones o acontecimientos generalizados siempre compartan y pasen por el mismo tamiz de una interpretación localizada. Esa tercera posición es aquella que el espectador identifique y comprenda esos códigos dominantes que se emplean para marcar ese mensaje, pero lo decodifica a veces de forma contraria, con base en otro marco de referencia oposicional. Ese sería el caso del televidente, que escucha un debate acerca de la necesidad de limitar algo, pero interpreta toda la referencia como interés nacional o como interés de clase, ¿no?
En ese acto de reinterpretación es donde Hall ubica esa posibilidad de una política de esa significante, ¿no? Bien, ahora el papel activo del receptor. Aquí en este papel activo del receptor, pues implica recibir, interpretar y responder a un mensaje. En lugar de simplemente ser un destinatario pasivo, ese rol activo incluye la decodificación del mensaje para darle significado, procesarlo y generar una respuesta, un feedback que puede ser verbal o no verbal. La eficacia de esa comunicación depende de la capacidad del receptor para interactuar con él con el mensaje de esa manera, ¿no? Ahora, este papel implica, pues, siempre participar, comprender e interpretar ese mensaje de una forma crítica, en lugar de recibirlo pasivamente, ¿no? Como decíamos, prestar atención, analizar el contenido, formular una respuesta. eh, en esta era digital, incluso hasta generar un propio contenido, ¿no? Ahora, en la comunicación interpersonal, por ejemplo, que está ese procesamiento activo, pues el preceptor activo no solo escucha, sino que también escucha de manera atenta, decodificando ese mensaje e intentando comprender las intenciones del emisor. Ahora, ese feedback es el que responde al mensaje, ya sea verbal o no verbalmente, cerrando ese ciclo en la comunicación, ¿no? Y ese análisis y ese discernimiento, pues bueno, va analizando esa calidad de ese mensaje que va cuestionando esa información, buscando la validación en otras fuentes de ser necesario, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que siempre hay que tener esa comunicación de forma interpersonal, ir viendo esos procesos, esa retroalimentación y ese análisis para para que no podamos entender las cosas de otra forma, ¿no? En la comunicación con medios masivos, pues está el consumidor crítico, ese que siempre va a ejercer su autonomía decidiendo qué va a ver, qué va a leer, qué va a escuchar, en lugar de simplemente ser un espectador pasivo, que lo que vea, lo que encuentre, se lo vea, ¿no? Ahora, hay una participación y una reacción. Puede expresar un desacuerdo o puede expresar una conformidad de acuerdo con los mensajes que se interpreten. Por ejemplo, apagando la televisión, cambiando de estación o incluso hasta comentando, ¿no? Esa participación y su reacción. Ok, y está el prosumidor, que por ejemplo, en esta era digital, pues el receptor puede convertirse en un prosumidor, produciendo su propio contenido y compartiéndolo a través de las redes sociales, pues transformando la dinámica de la comunicación, ¿no? Dando su punto de vista, tratando de cambiar ese mensaje, eh, poniendo en duda todo lo que vio. En esta era digital, pues todo puede pasar, ¿no? Ahora, en la comunicación del celular, pues bueno, eh, de forma biológica, ¿no? El reconocimiento y respuestas de las células tienen receptores que conocen específicamente las moléculas, como como las hormonas y los neurotransmisores, ¿no? Y esas van desencadenando unas respuestas internas. Y como un control de funciones, esos receptores van controlando esos procesos vitales como el crecimiento celular, la división y esa respuesta inmunitaria. Así que bueno, esa comunicación, por ejemplo, de esos medios masivos, pues siempre van a haber esas tres tipos de personas, ¿no? Los que van a ejercer su autonomía y van a decidir si lo que están viendo lo quieren seguir viendo, si lo que están escuchando lo quieren seguir escuchando o simplemente van a cambiar y van a apagar el televisor o ya no lo van a ver, pues bueno, es su forma crítica, es su reacción y esa es su participación. Si él quiere comentar, decir o hacer lo que él decida en ese momento, pero eso es esa comunicación con esos medios de forma masiva. Ahora, ese prosumidor que está de ahora en la actualidad, la mayoría lo está haciendo así, que cada quien se graba haciendo su propio contenido, diciendo qué es lo que en realidad le llegó a él ese mensaje y compartiendo su punto de vista, diciendo si sí está bien o si sí está mal. Pues bueno, esa es una dinámica que en la actualidad se está haciendo y la mayoría pues lo hemos estado viendo y viviendo también.
Pues bueno, chicos, hasta aquí la sesión de hoy. Nos vemos en una siguiente cápsula. Cuídense mucho y estamos por cualquier duda. Hasta luego.